Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 89, Fuerzas antiguas, contra la sangre nueva. En ese momento, en lo que parecía ser lo más alto del castillo donde estaban reunidos los dragones celestiales, uno diría, oigan, ¿qué obtendremos como premio? Quiero saberlo, a lo que otro quien parecía ser el que estaba al mando diría, unas frutas del diablo, demasiado poderosas que logramos quitarles a unos malditos plebeyos, pero como la joya de la corona, así él presionaría un botón, y después, 3 cofres saldrían, donde estos se abrirían, y dejarían ver 6 frutas del diablo. Donde el Tenryubito diría, tendremos como trofeo, 2 del tipo Soan, 2 del tipo Paramesía, y 2 del tipo Logia, pero después en lo más alto de los cofres, saldría un objeto largo y rectangular con algunas letras asgardianas, mientras en su interior tendría un intenso brillo escarlata, mientras también este parecía moverse. Ante esto todos se impactarían, y después dirían, ¿pero qué es esto? A lo que el Tenryubito diría, es un objeto llamado, Éter, por lo que muchos de nuestros expertos, con ayuda de la iglesia, lograron descubrir que es de procedencia nórdica, y que estuvo en manos de la iglesia desde hace 800 años, se dice que fue traído durante la época del siglo vacío, o la Gran Guerra por un ser desconocido, pero muchos en la iglesia, apuntan a que el ser que lo trajo, intentó cubrir la tierra con oscuridad, así todos se impactarían, pero después uno diría, ¿y qué se supone que haremos con esta cosa? A lo que el otro Tenryubito, mientras ponía una sonrisa diría, todo lo que sabemos con respecto a él, es que tiene la capacidad de alterar la realidad, quien sea el ganador, tendrá el privilegio de tenerlo en sus manos, y poder hacer, o desear lo que quiera, todo sin límites. Ante esto todos los Tenryubitos se impactarían pero muchos se entusiasmarían, y después dirían, entonces, que comience el juego. Mientras tanto en la costa de Good Valley, muchos barcos de la marina estarían reunidos, mientras unos soldados dirían, oigan, ¿escucharon ese comunicado? A lo que otro diría, sí, quien quiera que haya hecho esa mierda, va a pagar con su vida por ponernos en riesgo. A lo que el comandante diría, cálmense, primero que nada, hay que cumplir con nuestra labor, debemos resguardar todo para cuando terminen los dragones celestiales su juego. A lo que el soldado diría, pero señor, ¿qué tal si algún pirata viene hacia la isla? A lo que el comandante estaba a punto de decir algo, pero después todos escucharían el sonido como si de un cañón hubiera sido disparado. Así uno de los buques sería destruido, donde todos se sorprenderían, y después mirarían por la borda, y en eso verían como entre toda la neblina, el barco de los piratas Rocks estaría llegando, pero después al despejarse más la neblina, todos los marinos verían como una gran cantidad de otros barcos también estarían llegando. Ante esto todos los marinos se asustarían, y estaban a punto de llamar a los altos mandos, pero una gran parte de los buques serían arrastrados hacia el fondo del mar por unos tentáculos. Mientras un gigantesco pulpo salía del agua, ante esto todos se sorprenderían, pero después Davidion saldría del agua mientras tenía su forma monstruosa, y después gritaría, lanzas de coral, así él arrojaría una gran cantidad de proyectiles de agua, los cuales asesinarían a varios marinos, así como también destruirían partes de algunos otros buques de guerra, mientras que en el barco de los piratas Rocks, se ve que estaría riéndose de esto, mientras decía, esto es estupendo. Así se lograría escuchar todos los gritos de todos los marinos, mientras que algunos vicealmirantes tratarían de luchar, pero después Xebec diría, es tu turno, Newgate, a lo que Barba Blanca iría a la cubierta del barco, y después él tomaría el aire, y después comenzaría a jalarlo, mientras todo temblaba, así toda el agua de la costa comenzaría a moverse con fuerza, mientras la isla era azotada por ella, donde una alarma comenzaría a sonar en la base de los Tenryubitos, y después diría, señores nobles mundiales, por favor, conserven la calma, la isla está siendo atacada por piratas, pero nosotros nos encargaremos. Pero después en todos los alrededores de la isla, muchos barcos comenzarían a flotar, donde todos los marinos estarían sorprendidos, mientras decían, no puede ser, pero ¿qué pasa? Pero luego todos se estrellarían contra la isla, mientras comenzaban a crearse fuertes explosiones, donde Shiki comenzaría a reírse, mientras decía, ¿qué sucede escorias? ¿Acaso no pueden con todos?
así todas las tripulaciones piratas desembarcarían en la isla, y después todos los piratas comenzarían a asesinar a todos los marinos, así como a muchos de los esclavos, mientras Xebec junto a todos los demás comenzarían también a bajar, donde Xebec diría, la isla es mía, pero luego Zeus diría, mamá, ¿hueles eso? A lo que Big Mom diría, sí, a lo que Prometheus diría, huele muy delicioso, están cocinando algo muy dulce, así Napoleón diría, vamos mamá. Así ella subiría a Zeus, y después diría, vamos, a lo que Kaido diría, huele muy rico, están cocinando carne, y también espero que tengan un buen sake, así él también se iría, donde el capitán John diría, con que un buen vino, entonces también iré, así Silverax se diría, patético, van por algo tan insignificante, a lo que Gloriosa diría, no se confíen, puede haber marinos fuertes aquí, mientras que Buckingham diría, mientras se sujetaba a Barba Blanca de su cuello, cariño, ¿y nosotros a dónde vamos? A lo que Barba Blanca diría, me da igual que hagas, siempre y cuando te mantengas alejada de mí, y yo no soy tu cariño, así ella se enojaría por eso, mientras que Davidions destruiría unos escombros por uno de sus costados, y después diría, atentos escorias, así todos mirarían hacia esa dirección, y después verían a unos hombres en traje blanco, a lo que un hombre con una máscara diría, ratas de mar, ¿acaso no saben a quién le están faltando el respeto? Los nobles mundiales están aquí. Ante esto Silverax se diría, el Cyberpol, a lo que Gloriosa diría, se los dije, estúpidos, mientras que Davidions diría, así que los perros de esas escorias celestiales están aquí, vaya, sí que son bastante molestos, así él, junto a Barba Blanca, y Shiki caminarían, y después Shiki mientras sacaba sus katanas diría, espero que sean ciertos los rumores de ustedes, que son muy fuertes y no me decepcionen, a lo que el de la máscara estaba a punto de decir algo. Pero después Xebec, mientras comenzaba a reírse, caminaría hasta quedar enfrente de los tres, donde Davidions diría, ¿qué rayos haces? A lo que Xebec diría, esperen, y verán, así los miembros del Cyberpol estarían algo intranquilos al ver a Xebec, pero después algunos de ellos comenzarían a caer de rodillas, mientras se sujetaban su pecho, al mismo tiempo que estaban comenzando a escupir sangre, mientras que otros se tomarían de la garganta. Al mismo tiempo que comenzaban a cambiar de color, a un tono azul, mientras comenzaban a llorar sangre, así como también derramarla de su boca, ante esto algunos se sorprenderían, mientras que el líder diría, oigan que pero después él recibiría un fuerte corte en su estómago, mientras escupía sangre, a lo que él se giraría lentamente, y luego vería como es que Xebec se encontraba enfrente de él, con su katana desenvainada, mientras la tenía en su estómago. A lo que Xebec después diría, agujero negro, y en eso comenzaría a crear una gran cantidad de oscuridad, mientras esta absorbía a todos los miembros del Cyberpol, así solo se escucharían unos gritos desgarradores, mientras los piratas Rock se quedaban sorprendidos, a lo que Shiki diría, ¿qué rayos fue eso? A lo que Xebec diría, lo hiciste bien, enana, así él miraría a Buckingham, y después todos se impactarían, mientras ella diría, no te confundas Xebec, solo lo hice para impresionar a mi cariño. Así ella vería a Barba Blanca, mientras él ponía una cara de desagrado por eso, pero después Davidions diría, ¿qué fue eso? A lo que ella diría, mientras mostraba una pequeña pistola, solo fue una pequeña bacteria que yo creé, ataca rápido al sistema nervioso, y lo debilita dependiendo de la dosis, y ahora que acabo de comprobar que una buena dosis puede hacer sufrir a la gente hasta su muerte, a decir verdad, me deleito mucho con ese espectáculo, así bajaré la dosis para que la muerte los alcance de manera más lenta. Así ella se reiría, mientras Silverax se diría, como siempre, tan despiadada, pero después Shiki estaba a punto de decir algo, cuando varios piratas gritarían del dolor, así todos se girarían, y después verían como los piratas habrían recibido un fuerte ataque que crearía una explosión, mientras que otros después dirían con caras de felicidad, pero qué bonito mundo, porque no podemos ser todos amigos, a lo que Xebec ante esto se reiría, mientras que Davidions diría, ¿qué pasa? A lo que Silverax se sacaría una espada grande, y después diría, ¿con qué están aquí? Así ellos mirarían hacia un lado, y después ahí estarían Tsuru, Sepir, y Garp, acompañados de una gran cantidad de marinos, donde Xebec diría, vaya, con que los legendarios marinos están aquí, jamás creí que la marina creyera que un montón de viejos podrán contra mí, a lo que Tsuru vería toda la zona, y vería como todo estaba destruido, a lo que ella diría, no dejaron nada intacto.
mientras Sepir diría, ahora tenemos otras preocupaciones Tsuru, deja eso de lado, mientras que Garp diría, estúpidos mocosos, ¿qué rayos creen que hacen atacando esta isla? A lo que Garp vería a Davidians, así como también a Shiki, y después diría, ¿con qué son ustedes? Así que terminaron uniéndose a Xebet, cara de piraña, y mocoso dorado, donde Shiki diría, viejo Garp, tengo que confesarte, que cuando me enteré que ese idiota con el que luché en la isla de Kuo en la junta de los pobres diablos era tu nieto, y que el otro imbécil, era el nieto del almirante de flota, me hubiera esmerado en matarlos más rápido, pero tuvo que llegar el cabrón del caballero lobo para detenerme, a lo que Garp después se comenzaría a reír, y luego diría, ¿en serio eso pasó? Entonces me da mucho gusto oír eso, pero después Sepir vería a Davidians, y en eso diría, tú, ex Shichibukai, ¿cómo rayos fue que te recuperaste de la batalla que tuviste en la isla Gaimán? Bardo y Kobe se supone que acabaron contigo. A lo que él, al oír eso diría, también me sorprendió que me lograra recuperar, pero la magia lo puede hacer todo, gracias a un objeto que tenía Xebet, logré recuperarme, y eso me da mucho gusto, así Davidians después mientras mostraba sus colmillos diría, porque así podré acabar con esos dos estúpidos mocosos que arruinaron mis planes, pero ante estas palabras los tres se sorprenderían, donde Sepir diría, ¿con qué magia? A lo que Tsuru diría, hasta donde nosotros sabemos. Solo hay una cosa que puede curarte así de rápido, mientras que Garp se quitaría su saco, y luego diría, las lágrimas de Fénix, así los tres pondrían un semblante serio, y luego Sepir diría, ¿cómo rayos las obtuviste Xebet? Donde Xebet diría, ¿para qué quieren saber eso? Díganme, ¿de qué le servirá saber eso a un montón de sacos de huesos? Así él les lanzaría un fuerte ataque con su katana, donde los tres se sorprenderían, pero reaccionarían, así Sepir diría, todos, atrapen a los piratas. Nosotros nos haremos cargo de esos mocosos, a lo que el resto de marinos que estaban a una distancia de ellos, quienes estaban sorprendidos por lo que acababan de escuchar, reaccionarían, y después dirían que sí, así la batalla daría inicio, donde Garp, Sepir, y Tsuru se moverían a una gran velocidad, mientras iban en dirección de ellos, a lo que Davidians tomaría grandes cantidades de agua en sus manos, y luego chocaría con los puños de Tsuru, las cuales iban con el poder de su fruta. Pero también estaban rodeadas de haki de armadura, pero Davidians con el agua lograría contrarrestar el poder de su fruta, mientras que Sepir chocaría su brazo de Kairoseki, con las katanas de Shiki, quien las habría cubierto en haki. Por su parte, Garp chocaría sus puños envueltos en haki de armadura con la katana de Xebet, y con la arma de Barba Blanca. Ante esto, se crearía una fuerte onda de choque, mientras que Silver Axe, Gloriosa, y Buckingham verían esto. A lo que Gloriosa diría, Silver, ¿no piensas participar? Donde Silver Axe mientras ponía una mirada seria, así como también vería la pelea sin inmutarse diría, no hace falta que interfiramos por ahora, ya sé qué resultado vamos a tener. Mientras tanto, en la base de los Tenryubitos, ellos estarían algo nerviosos, mientras decían, ¿qué? Como que los botes de toda la bahía fueron destruidos, y porque hay piratas atacándonos, donde otros dirían, el Cyberpol en serio fue destruido. Pero qué clase de insubordinación es esta, pero después todo el castillo comenzaría a temblar, mientras también las ventanas comenzarían a ser destruidas, a lo que los Tenryubitos dirían, ¿pero qué pasa? Así todos se asomarían por las ventanas, y al mirar, verían como una gran cantidad de ángeles caídos estarían atacando el castillo, mientras en la batalla, Tsuru comenzaría a intercambiar golpes con Davidians a una gran velocidad, mientras Davidians estaba comenzando a contraatacar. Pero sería superado por la velocidad de Tsuru, a lo que ella desaparecería, donde Davidians trataría de usar su haki de observación, mientras decía, su velocidad es diferente de la de esos mocosos, pero después él cubriría su mejilla con haki, y en eso recibiría un fuerte golpe por parte de Tsuru, donde Davidians diría, ¿pero de dónde vino eso? Así él usaría sus brazos nuevamente, y volvería a bloquear el golpe de Tsuru, pero él se alejaría de ella, donde Tsuru diría, parece ser que es cierto. Veo que eres uno de los gyojins más fuertes, veo que te ganaste ese título por tu destreza, donde Davidians se sorprendería, pero después pondría una sonrisa, a lo que él diría, viniendo de uno de los miembros de los marines legendarios, creo que es un honor. Por su parte, Shiki se estaría alejando a una gran velocidad con Sepir, donde Shiki diría, eres lento viejo, a lo que Sepir diría, mocoso, todos al llegar a cierta edad nos volvemos lentos, pero aún con mi edad.
Te faltan muchos años para que puedas siquiera besar mis zapatos. Así Sepir extendería su brazo con Kairoseki, donde Shiki sacaría sus katanas, y después él las chocaría con el brazo de Sepir, mientras Sepir se movería a una gran velocidad, y comenzaría a contraatacarlo, así dejando sorprendido a Shiki, donde Sepir le daría un golpe, pero Shiki lo esquivaría, así destruyendo el suelo, donde Shiki pensaría, rayos, su fuerza es tremenda, a lo que Sepir diría. Mientras ponía una sonrisa, oí que te enfrentaste a mis alumnos, Bardo y Yudo. Ante esto Shiki, al recordar cómo esos dos le dieron una dura batalla, Shiki se enojaría un poco, y después mientras ponía una sonrisa diría, así que ese par fueron entrenados por ti, ya veo, eso explica por qué eran así de fuertes, pero aún así, no lograron hacerme gran cosa, a lo que Sepir diría, ¿de veras? Entonces ¿por qué antes de que Korag te dejara fuera de combate no los acabaste, si aún estabas en óptimas condiciones? Así Shiki se enojaría por eso, y luego diría, maldito anciano, así él crearía un gran león de tierra, y después diría, mordida de león, así el león se abalanzaría sobre Sepir, pero él pondría una sonrisa, donde el león cerraría la boca, y después todos se impactarían, pero el león sería destruido, y en eso, Sepir se abalanzaría sobre Shiki, dejando a todos impactados, mientras que Shiki estaría algo asustado por eso, mientras que por su parte, Garp estaría luchando en contra de Xebec y Barba Blanca, donde Xebec y Garp se moverían a una gran velocidad, mientras iban destruyendo todo. Por su parte, Barba Blanca cargaría un gran poder en su arma, y después la arrojaría, donde Garp lo esquivaría, y este destruiría una gran parte de los escombros que estaban arriba de la isla, así dejándola casi limpia de escombros, a lo que Garp diría, mocoso, sí que eres fuerte, no me extraña porque tienes esa recompensa, pero después Garp bloquearía un corte de Xebec. Mientras ambos realizaban un choque de hakis del rey, a lo que Xebec mientras se comenzaba a reír diría, viejo, en verdad, eres bastante fuerte, yo diría que si fueras mucho más joven estaría temblando del miedo, a lo que Garp diría, no te confíes mocoso, aún con mi edad soy capaz de patearte el trasero, así ambos realizarían un choque de fuerzas, donde Xebec diría, mientras seguía con su sonrisa, veo que el clan de los Monkey D. Si son unos verdaderos monstruos, es una lástima que tu nieto no se haya querido unir a mi tripulación, había pensado en visitarlo en esa isla donde lucho contra Shiki. Ante esto Garp se sorprendería por eso, pero al escuchar que planeaba ir a ver a Bardo a la isla de Kuo, Garp se enfurecería, y después comenzaría a aumentar su poder.